Bueno, señores, saludos. Estamos de nuevo aquí con Palabras al Viento. Hoy vamos a tratar a un escritor ruso que nació en el año de 1821, específicamente el 30 de octubre. Uno de los grandes hombres que ha dado la literatura universal, quizás el más grande novelista ruso de todos los tiempos. Estamos hablando de Fedor Dostoyevsky. Mikhailovich Dostoyevsky. Dostoyevsky. Vamos a hablar de ese gran ícono de la literatura mundial que es Fyodor Dostoyevsky. Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros y a la gente que nos sigue en Palabras al Viento todos los miércoles. Como usted decía, vamos a hablar de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, considerado junto a León Tolstoy las dos grandes cumbres de la literatura rusa de todos los tiempos. Claro que podemos mencionar también a escritores como Pushkin, como Gogol, como Chekhov, Anton Chekhov y bueno, muchos otros, pero ellos son la cumbre real, Dostoyevsky y Tolstoy. Pero como hoy nos ocupamos solamente de Fyodor Dostoyevsky, le vamos a dedicar todos nuestros comentarios a Dostoyevsky. Al final, o más tarde, yo voy a estar leyendo algunas de las cartas que Dostoyevsky escribió en su desesperación y en su extrema miseria, porque como mucha gente sabe, fue un gran escritor, pero fue un hombre siempre acosado por dos fantasmas. Uno fue la enfermedad, la epilepsia, y otro fueron las deudas. Parece que ambas se encargaron de perseguirlo donde quiera que iba, pero de eso hablaremos más tarde. Ahora pasamos con Oscar para... Pues sí, un placer será hablar de uno de los grandes de Dostoyevsky, Fedor Mikhailovich Dostoyevsky, un nombre extraño. A veces que dicen Fyodor. Fedor, bueno, pues yo coincido también con ustedes, pero no solamente con ustedes, sino también con la mayoría de los críticos literarios que siempre encumbran dentro de la novela como a uno de los mejores a Dostoyevsky. Y dentro de las obras de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov también lo encumbran como dentro de las 50 mejores novelas de todos los tiempos. Entonces es importante. Es un escritor del siglo XIX, desarrolla su vida en Rusia, en la Rusia zarista, en la Rusia de los Romanov. Cuando él nace está Alejandro I, nieto de Catalina la Grande, que es el que lucha contra Napoleón, el que derrota a Napoleón, y su vida transcurre entre su sucesor, Nicolás I, que es bastante más agresivo, y de hecho él en su juventud lo paga, como veremos más adelante, en los campos de trabajo de Siberia. Para terminar un poco, bueno, por los Romanov terminan justo con la Revolución Rusa, con Nicolás II, pero que la vida de Dostoyevsky, aunque dura nada más que hasta 1881, transcurre un poco en la saga de los Romanov, en plena Rusia zarista, con todo el romanticismo de las clases altas y con toda la miseria de las clases bajas. Entonces él acusa un poco todo eso, y yo creo que es el precursor de la novela psicológica. Es el primero que trata el tema central del hombre dentro de la novela. Utiliza mucho el libre albedrío, luego lo podremos analizar un poco más. Incluso hay algunos que dicen que también es el precursor del existencialismo, de los primeros que empiezan a tocar los temas existencialistas, pero lo que no cabe duda es de que no deja indiferente. Su novela es una novela profunda, una novela que atractiva y que vale la pena conocer. Entonces, en el transcurso del programa, pues trataremos, como siempre, de arrojar datos de su biografía, de su vida, de su entorno político y de su obra. Esperemos también que dé tiempo al final para que podamos leer tal vez algún cuento corto, aunque no es lo más representativo de él, que lo más representativo son las novelas, pero tal vez, aparte de las cartas, podemos leer algún fragmento de los punteros. Así que, Moisés, te paso el relevo. Muy bien. Tú sabes, Ramón, que las deudas de él se deben realmente, sí, efectivamente tuvo muchas deudas, pero se debieron, como todos sabemos, al juego. Dostoyevsky era definitivamente un jugador implacable de la ruleta. Ludópata. Sí, un ludópata, y
y entonces sus deudas, en gran parte, y su desorden, y diría yo que también su obra se debe a todo eso que tiene que ver con los juegos de la ruleta, ese afán de entender que él conocía el juego y de que como cualquier jugador pensaba que podía ganar, y eso lo llevó a fracasar siempre en el juego. Y entonces yo pienso que es increíble como él, luego que comienza a jugar, que es cerca del 1863, es cuando realmente él comienza a producir las grandes obras. Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov. Y realmente yo entiendo que todo eso, ese ambiente en el que él vivía, que le sirvió también a otros grandes artistas, no solamente de la literatura, sino de la música, como a Wagner y a Verdi también, que estuvieron en esos mismos centros vacacionales que eran muy conocidos en esa época, porque esos centros termales se pusieron muy de moda en el siglo XIX, pero ya desde antes, desde Roma, eso por supuesto se sabía que era una moda. Y entonces mucha gente se recluían a esos lugares con la excusa de los beneficios que provocaban las aguas termales, pero no solamente con eso, sino con una aspiración también un poco lúdica, y más que lúdica yo diría que de otro tipo diría yo que de beneficios, porque aunque esas aguas termales en realidad sí funcionaban, las aguas termales ya luego fueron la excusa para construir inmensas ciudades dedicadas al placer. Entonces, bueno, ahí fue en donde Dostoyevsky se realmente utilizó, yo diría que como plataforma, sin quererlo, para volcar todo lo que escribió luego de sus primeras novelas. De hecho, de ahí fue que salió El Jugador. Pero recuerda también, Muñiz, que Dostoyevsky es un fenómeno porque ya a los 24 años, con su primera novela, Pobre Gente, alcanza un éxito considerable. O sea, él empieza temprano a ser exitoso en la novela, y a partir de ahí ya el resto de su vida depende del éxito de sus novelas primeramente para pagar sus deudas, que son deudas extraordinarias, pero no solo por el juego, porque recuerda que cuando muere el hermano en 1864, entonces las deudas del hermano le quedan a él, y son 25.000 rublos en aquella época, 1864. Coincide con la muerte de su padre también. El padre ya es en el 37, la madre en el 34, pero Omar... No, que con respecto, bueno, eso iba yo a decir, que las deudas de Dostoyevsky no fueron solamente las creadas por el vicio del juego, sino también porque había hecho un proyecto con su hermano Miguel, Mijail, sí. Miguel en español, ¿no? Un proyecto de una revista, una especie de editorial, y entonces eso había dejado bastante deudas, y Dostoyevsky las asumió, no solamente por el compromiso fraterno, sino porque jurídicamente a él le correspondía quedarse con las deudas, porque era el socio de su hermano, pero también tuvo que quedarse con los hijos del hermano, prácticamente seguir la educación de los hijos. Pero hay un aspecto importante, debemos ir, ¿no?, hacer esto escalonado. El caso es que Dostoyevsky nace en 1821, el padre de Dostoyevsky, que había tenido serios problemas con sus padres hasta el punto de verlos desaparecer y poner noticias en los periódicos para ver si de alguna manera aparecían, nunca pudo, por resabios familiares, ¿no?, por una especie de rebeldía familiar, nunca pudo volver a su lecho familiar, y eso creó en él un carácter bastante férreo, además de que era militar, de que era médico militar y estaba en el Hospital de los Pobres en Rusia, y allí justamente nacieron Dostoyevsky y todos los hermanos. Entonces, había en la casa de Dostoyevsky, había formas encontradas